Ujú. Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, como siempre. Aquí estamos con nuestra abogada preferida, nuestra abogada de inmigración, Marina Castillo. Disculpen la demora para los que estaban esperando. Básicamente, pues ustedes saben, con hijos, escuela en casa y bueno, todo es un poquito, hay veces complicado, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema especial que se llama la excepción de impuestos, perdón, de la ciudadanía, discúlpenme, pensando en otras cosas, pero la excepción de la ciudadanía. Y por supuesto, para los que no me conocen y apenas se están conectando, veo personas nuevas. Mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces. Mi oficina está ubicada en High Point, Carolina del Norte. Y hoy, todos los miércoles, tenemos a la abogada de inmigración, Marina Castillo. Su oficina está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway, la suite 3B de Winston-Salem, y los teléfonos de ella son el 336-283-6906 y 336-986-9295. Para los que apenas se están conectando, por favor, compartan esta información que realmente es importante y le puede llegar a alguien que realmente lo esté necesitando. Muy buenos días, Marina. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que están conectados en sus casitas, en sus trabajos. Bendiciones para todos. Y bueno, como dice Adriana, sí, disculpen por haber comenzado este programa un poquito tarde. Ya ves que como mamás también tenemos otras ocupaciones, los niños en la escuela y ahora en la casa, recibiendo clases remotamente. Así que bueno, estamos acá, que es lo importante. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante importante. Muchas personas me han preguntado y hay mucha confusión al respecto, por eso le dije a Adriana, vamos a hablar de esto, vamos a tratar de sacar un poco las dudas y tratar de clarificar estos puntos, porque la mayoría de los clientes van muy confundidos a mi oficina cuando se trata de la ciudadanía. Muchos de nosotros sabemos que para la aplicación de la ciudadanía, la persona generalmente, la persona que aplica, tiene que pasar un examen que se llama el test cívico o el civic test en inglés, y adicionalmente a eso pasar un examen de inglés, que es un examen básico. Estoy hablando de las generalidades y después más tarde vamos a hablar de las excepciones. Entonces, cuando las personas presentan ese examen de inglés, generalmente se analiza el inglés hablado, es decir, cómo se puede comunicar la persona, si la persona entiende lo que el oficial le está diciendo. También el inglés, en inglés escrito, es una oración generalmente que se le entrega a la persona para que la pueda escribir. Y adicionalmente el inglés que se pueda leer. Entonces, y también igual se le pasa una oración a la persona para que la persona pueda leer el inglés para que pueda el oficial saber que la persona lo lee, lo escribe y también lo habla. En muchas oportunidades las personas vienen muy confundidas porque piensan que el inglés que tienen que hablar tiene que ser un inglés perfecto. Y no es así. El inglés realmente que se necesita para pasar el examen de la ciudadanía es un inglés básico, es decir, un inglés en que la persona se pueda dar a entender y pueda entender lo que la otra persona, en este caso el oficial, le está preguntando o le está indicando. Entonces, realmente no tiene que ser un inglés académico, es decir, la persona no tiene que haber ido a la universidad para poder hablar inglés, lo que tiene es que poder comunicarse y entenderlo correctamente. Entonces, aquí es la primera pregunta que siempre me hacen. Abogada, yo nunca fui a la universidad y bueno, mi inglés no es de estudios, así que yo no creo poder pasar el test o el examen. Entonces, yo siempre tengo una conversación con ellos en inglés y por supuesto, ahí pues puedo medir la capacidad de entendimiento, porque si la persona pues no entiende lo que el oficial le está diciendo, va a ser muy poco probable que se pueda comunicar, ¿no? Perdón, Pero, Marina, una pregunta con respecto a eso. Cuando yo hice el examen, las preguntas fueron algo así como, ¿cómo está usted?
qué hace, cómo es su familia. O sea, son preguntas Básica. básicas, no es una conversación larga. No sé actualmente cómo sea, pero fue algo muy, muy, muy sencillo. Y aparte de eso, el oficial de inmigración habla despacio. Él Sí. habló despacio como para poder entender lo que le estaban a uno preguntando. Entonces yo no me sé si todavía es así o pues, o definitivamente ha cambiado. Es un poco más complicado, o sea, las conversaciones son un poquito más largas que como se daba anteriormente. Sin embargo, las preguntas siguen siendo muy sencillas. Y también depende mucho del oficial, porque la ley le da mucha discreción. Es decir, y eso era lo que iba a explicar, o lo que voy a explicar a continuación, el oficial puede inclusive hacer ese test, esa parte del inglés del examen de una manera de conversación, de decir cómo está, usted, por ejemplo, los que vinimos de Winston-Salem, cómo estuvo el tráfico, veo que viene de lejos, a qué hora se levantó en la mañana para venir, cosas así, cosas del día a día, no es que le va a preguntar algo pues sumamente complicado de la política internacional o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es como dices tú, Adriana, realmente es una conversación que tiene, y a veces la persona ni se da cuenta porque es lo primero que hace el oficial, además de poder interactuar con el aplicante, ¿no? Entonces no es que le va a decir el oficial, mire, desde ahorita en este momento le voy a hacer su examen. No, Exactamente. es simplemente la conversación desde el principio, cómo él va midiendo. Desde el momento en que te mandan a levantar la mano, para ponerte en juramento, desde ese momento ya el oficial está determinando si tú estás entendiendo el inglés o cuál es la capacidad de entendimiento y la manera de comunicarte con el oficial. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, de entender que el inglés que se necesita para pasar la aplicación de la ciudadanía o el examen de la ciudadanía no es un inglés académico, no es un inglés excepcional, no es un inglés cuando hay unos que ya saben del examen TOEFL, por ejemplo, o del LSAT, que se presenta para la Escuela de Derecho, o del GRE, que se presenta para entrar en las universidades, más que nada la parte de matemáticas o la ingeniería. No se necesita realmente ese nivel de inglés, se necesita realmente un nivel básico, pero sí la persona tiene que entender lo que le están diciendo y Okay. poder hablarlo. Otra pregunta que me hacen abogadas es que yo tengo mucho acento. Mi acento es bastante difícil de entender. Entonces, la respuesta es, el acento no importa, lo importa es que tú puedas hablar despacio y que el oficial te pueda entender, porque acuérdense que el oficial no solamente está haciendo el examen, y eso siempre se los digo yo a mis clientes, a las personas hispanas, ellos están haciendo exámenes diarios a las personas que vienen de todos los países del mundo, es decir, los acentos varían, hay acentos, por ejemplo, de las personas que hablan francés, que es muy diferente a las personas que hablamos español, cuando hablamos el inglés, o a las personas el lenguaje es el árabe, tienen un acento muy diferente, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive los asiáticos también tienen un acento diferente cuando aprenden el inglés, y ya no, que no vienen pequeñitos, pues que ya vienen en una edad adulta y pues lo aprenden. Siempre van al oficial, está familiarizado con diferentes acentos y no por tu acento te va a descalificar. Siempre que, como te digo, hables despacio y puedas modular y pronunciar las palabras de manera correcta. Entonces, eso es lo primero que quiero decir para como que ir eliminando miedos, porque muchas de las personas que van a mi oficina piensan que tienen que hablar el inglés perfecto, casi, casi como que los niños que vienen acá a los 2 añitos. Eso es muy complicado, sobre todo las personas que vienen a una edad adulta. Es bien complicado. Hay muchas habilidades, como yo lo he aprendido a través del tiempo. La habilidad de aprender idiomas también es una habilidad como bailar, como cantar. Entonces hay personas que pueden venir a la edad que sea y tienen una habilidad espectacular con los idiomas y pueden aprenderlo casi, casi parecido a una persona que hable, o una persona original de acá del país. Sin embargo, como es una habilidad, no todos nacemos con esa habilidad. Y algunos que pues les cuesta más que a otros, porque pues tendrán otros talentos. Como yo siempre he creído, las personas pues nacemos con ciertos talentos, unos más desarrollados, otros menos desarrollados, y eso también incluye la parte del aprender otros idiomas. Entonces, el acento no te va a descalificar.
Recuerden que hay acentos, inclusive muchísimos más fuertes que el hispano, o del hispano que habla el español, que aprende a hablar el inglés, perdón, que habla español y aprende a hablar en inglés, como por ejemplo, diría yo, lo puede decir mejor un oficial, por ejemplo, las personas que son descendientes o son árabes, tienen un acento, o inclusive las personas que vienen de Rusia, tienen un acento inclusive mucho más fuerte. Entonces, cada país tiene su propia manera de pronunciar y de hecho hay sonidos que los americanos hacen, que inclusive nosotros los hispanos se nos hace bastante complicado porque, o sobre todo cuando lo aprendemos en la edad adulta, para poderlo pronunciar. Entonces, no se aminoren o sea, lo que les quiero decir en este momento es no se me achicopalen, como dicen los mexicanos, no se me aminoren porque tengan acento o porque no hablen perfecto el inglés. Siempre hay oportunidades para presentar la ciudadanía. Entonces ahora hablamos un poquito de las excepciones, porque yo sé que el tiempo va corriendo. Y la primera excepción que les quiero hablar es de la excepción que está relacionada con presentar el examen cívico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos, perdón, digo, voy a hablar primero del idioma, porque si no me voy a confundir, ¿no? O los voy a confundir, no yo, los voy a confundir a ustedes. Vamos a hablar primero del idioma, el examen de inglés. Vamos a hablar de la excepción del examen de inglés. Hay unas reglas, ¿verdad? Y otra vez vienen los clientes muy confundidos con esto. Hay una regla que permite a las personas o a los aplicantes poder presentar el examen en el idioma original de la persona, en el idioma nativo de la persona. Es decir, para los hispanos podemos con esta regla, si cumplimos con estos requisitos, poder presentar el examen en el español, en el idioma castellano. Entonces, voy a explicar un poquito esas reglas para que más o menos puedan entender por qué la ley de inmigración establece ciertos parámetros para que la persona no tenga que presentar el examen cívico en inglés, sino en español. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. La primera regla son, y yo siempre las tengo que leer porque me confundo, es el 50 y 20. 50 y 20 significa que la persona mayor de 50 años, pero que haya tenido 20 años de residencia permanente en el país, puede presentar el examen cívico en español. ¿Qué quiere decir con eso? Y voy a retrotraerme un poquito porque ahí es donde empieza la confusión. Cuando la persona cumple esta primera regla, no tiene que presentar el examen en inglés. ¿Ok? Esa parte prácticamente se excepciona, sino que solamente va a presentar el examen cívico o el test cívico, pero lo puede presentar en español. ¿Ok? Si me estoy dando a explicar, me Sí, imagino que sí, sí me lo están siguiendo. entendí ¿Ok? perfectamente y no lo Sí. sabía y créeme que se me levantaron los bombillitos, no sabía que existía eso, maravilloso. Okay. La otra regla es de 55-15, es decir, si la persona es mayor de 55 años y ha tenido 15 años en el país como residente permanente, es decir, hay un requisito de edad biológica y un requisito de cantidad de años que hayas vivido en el país como residente permanente. Si hay esa combinación, entonces, nuevamente, la persona no presenta el examen de inglés y presenta el examen cívico en español. ¿Qué Wow. sucede con esos exámenes? Bien importante que la persona o que las aplicantes sepan que una vez que la persona está solicitando este requisito de poder no presentar el examen de inglés y poder presentar su examen cívico en español, tiene que llevar un intérprete, ¿ok? Tiene que llevar un intérprete, así que es bien importante desde el principio tratar de ver qué persona puede ayudarlo para que pueda hacer o tener un éxito en ese examen. Porque muchas veces creemos que nuestro hijo de 18 años puede ir con nosotros y resulta que yo siempre les digo a mis clientes lo siguiente. Ujú. Ciertamente los niños son bendecidos cuando nacen, cuando son bilingües, cuando crecen de forma bilingüe. Pero la presión que puede sentir un niño a los 18 años que no tiene suficientemente vocabulario como para poder
manejar todos los conceptos, tanto del examen cívico como de la manera como habla mamá, para poder traducirlo al inglés, es muy complicado. Yo siempre les digo, búsquense un intérprete profesional, un intérprete que sepa cómo lidiar en estos settings, en estos ambientes, porque de por sí el ambiente es estresante. Nadie me va a decir que un examen de ciudadanía uno va a ir, ah, no, yo no tengo nervios, todo el mundo va nervioso. Es un examen, es un edificio federal, es un agente de inmigración, un oficial de inmigración que te lo va a tomar. Entonces, evidentemente ya de por sí la persona va nerviosa. Y Y además que, Marina, una cosa importante que me gusta agregar y es que zapatero a su zapato. ajá, Siempre si les he dicho, vayan a la fuente, vayan al especialista, no el primo, el abuelo, el tío, porque sabe inglés, va a lo mejor interpretar las palabras que le estén diciendo o le estén preguntando ahí correctamente. Es igual en real estate. En real estate dicen, no, es que me está traduciendo mi hijo de 15 años. Y yo, Dios mío, hay palabras que ni siquiera hay manera para traducirla, sigue siendo en inglés y hay que explicar el concepto como tal. Entonces yo siempre les digo, en español, consíganse un agente de bienes raíces en español. Y lo claro. mismo en este momentico, inmigración, consíganse un agente de inmigración en español. Pero es bien importante ese tema. Claro que sí, gracias Adriana. Entonces, bueno, volviendo a esto, lo del intérprete, sí, totalmente de acuerdo con Adriana, zapatero sus zapatos, hay que buscar una persona que tenga el profesionalismo, la preparación, los conocimientos para poder ayudar correctamente en ese momento tan importante, ¿no? Imagínate, como dices tú, Adriana, que la parte de interpretación es tan complicada y de traducción es tan complicada que hay inclusive no solamente palabras, frases que uno día zapatero a sus zapatos. Por ejemplo, ok, tú entiendes, yo entiendo, la mayoría de nosotros entendemos, pero de pronto lo pasas al inglés y resulta que es otra cosa totalmente diferente porque es el concepto. Entonces, de pronto hay una frase que se utiliza en inglés, ahorita no se me viene nada a la cabeza, pero que no tiene nada que ver con zapatero, no tiene nada que ver con zapato, pero que es la frase que realmente se utiliza para los americanos para poder decidir o poder definir este concepto de que cada quien tiene que buscar a la persona correcta en cuanto a lo profesional. Ok, entonces ahí vamos a la tercera excepción, que serían las personas que tienen 65 años y más de 20 años en el país como residentes permanentes. Entonces, estas personas también pueden presentar su examen cívico en español, no van a presentar el examen en inglés, pero lo mejor o sea, lo mejor de esta excepción es que no van a ser las 100 preguntas cívicas que generalmente uno se tiene que estudiar. Realmente no te hacen las 100, te hacen 10 para que tú pases o respondas correctamente 6, pero tú te tienes que aprender las 100 porque no sabes cuál te van a preguntar. Entonces, en los casos de las personas mayores de 65 años que ya tienen más de 20 años en el país, las cantidades de preguntas son mucho menos. No recuerdo exactamente cuánto, pero probablemente podrán ser unas 60 en vez de 100 o unas 50 en vez de 100, para que la persona, pues, por supuesto, por la edad, que pueda recordar y se le haga un poco más fácil, porque pues ya sabemos que con la edad, pues la memoria también va decreciendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de las tres excepciones para poder presentar el examen cívico en el idioma natal o en el idioma original de la persona. Estamos hablando de nosotros los hispanos, por ejemplo, lo vamos a presentar en el idioma español. Los árabes lo van a presentar en su idioma árabe, los asiáticos en su idioma, ya sea chino, mandarín, japonés, y así sucesivamente. Entonces, eso es una gran oportunidad para las personas que cumplen con estos requisitos. Bien importante, no solo porque la persona tenga la edad biológica, ya es elegible para poder aplicar por esa excepción. Eso se los digo porque siempre vienen a mi consultorio o a mi oficina personas que creen, ah, no, ya yo traje a mamá y ya mi mamá tiene 70 años. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene reciente permanente? No, tiene 3 años, pero bueno, le faltan 2 años para presentar la ciudadanía, pero yo sé, porque encima a veces me dicen, yo sé, que ya cuando tienen más de 50 o 55 años, ya el examen no se lo van a hacer en inglés. Y yo le digo, ningún.
Sí le van a hacer su examen, porque aun cuando cumple con un requisito, le falta el otro. El otro es tener mínimo 15 años en el país de residente permanente, entonces le van a hacer falta unos cuantos años. Entonces, ya hablamos de la parte del examen cívico, de la excepción de los 50 a los 20, los 55 15, 65 20, para poder aplicar para que no te hagan el examen en inglés y adicionalmente puedas presentar tu examen cívico en español. Entonces Una vamos a hablar de... pregunta, con respecto a la residencia tiene que ser de años corridos o puede ser va al país de origen, regresa, va sencillamente por años. No, ese tipo y es muy buena la pregunta, ese tipo de años se cuenta por el tiempo desde que la persona se hizo residente permanente, Ok, no desde la parte de que fue y vino. Ese es otro de los requisitos para la ciudadanía que se llama presencia física. ok, Eso ya es, solamente se mide en los últimos 5 años de residencia permanente, que tienen que estar la persona viviendo en el país mínimo 2.5 años, o máximo 6 años, 6 meses afuera de un año, etcétera, que inclusive lo podemos explicar en otro programa porque sí es un poquito más largo. Pero muy buena la pregunta. Sí, lo único que tiene que hacer la persona es, si ya ha cumplido con todos los otros requisitos, porque no solamente son estos, son el haber, por supuesto, no cometido delito, el haber pagado tus impuestos, el no haber abandonado tu residencia permanente, que significa no haber vivido más de 6 meses de un año fuera del país, o si lo has vivido tienes una justificación, o si de esos 5 años, de esos últimos 5 años, has vivido 2.5 años en Estados Unidos. O sea, realmente es un mundo de requisitos para aplicar por la ciudadanía, pero nosotros hoy ya estamos hablando de las excepciones. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la tarjeta, ¿verdad? Si ya se ha cumplido con todos los otros requisitos. Y en la parte de abajo de la tarjeta siempre va a decir resident since, o sea, residente desde. ok, Y esa es la fecha que se toma en cuenta, ¿ok? ok. Para poder contar los 15 años, los 20 años, etc. Bueno, vamos a hablar de otra sección que es un poquito más complicada porque esta sección es más que nada para demostrar que la persona no, o aplicar para que la persona no presente ni siquiera el examen cívico. Esa excepción está relacionada con la discapacidad médica, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Es más complicado porque no es solo tomar la residencia permanente o la green card o la tarjeta verde, contar los años y cuántos años tiene mi mamá o mi papá y lo uno y aplico por las primeras excepciones que le hablé. Ahora es un poquito más complicado porque ya interviene un médico, un doctor, ya sea el doctor de cabecera, el doctor especialista. Tiene que llenar una forma en la cual esa forma establece que la persona, ya sea porque tiene una discapacidad física muy severa, porque tiene una discapacidad mental, o porque realmente las enfermedades que tiene le prohíben o no le permiten a la persona aprender o tener una familiaridad con nuevos conocimientos. Acuérdense que el examen cívico generalmente son 100 preguntas, entonces, a menos que la persona tenga más de 65 años. Entonces, la memoria, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento para aprender ese nuevo conocimiento, tiene que estar alerta. Entonces, si una persona, por ejemplo, sufre de ciertas condiciones médicas en donde el doctor, su doctor de cabecera, su doctor especialista, establezca que esas enfermedades que tiene, esa discapacidad física que tiene o esa discapacidad mental que tiene, le prohíben a la persona o no le permiten a la persona adquirir estos conocimientos nuevos para poder aprenderse las 100 preguntas del test, ese médico puede hacer un examen determinando esto para que se adjunte a la aplicación y se solicite que la persona se excepcione tanto del examen cívico pues en el idioma, no lo va ni siquiera a tener que presentar en el idioma natal, sino que simplemente se aplica para no presentar el examen en inglés o ni siquiera el examen cívico. Entonces, o el Civic Test, como se llama en inglés. Entonces, esta versión es más complicada porque ya estamos hablando de un médico, ya estamos hablando de una persona que tiene que tener ciertas condiciones médicas y de que tiene, o porque pueda tener ciertas condiciones físicas para poder aplicar de esta manera. Una Y pregunta, sí. Marina, con respecto a eso me sale una persona que tenga problema en la vista, que a lo mejor sea ciega
o a lo mejor tenga un problema auditivo, a lo mejor no escuche. ¿Ese Claro. tipo de personas podrían aplicar a esa excepción o? Sí, evidentemente sí. Lo único es que, por supuesto, tenemos que trabajar en coordinación con las personas, con el médico de cabecera, ¿no? Porque muchas veces los médicos, sobre todo, la experiencia que yo, les voy a decir la experiencia que yo he tenido, puede ser diferente a las experiencias que han tenido otros abogados de inmigración. Pero la experiencia que yo he tenido ha sido un poco complicada con las formas, porque ciertamente los médicos están bastante ocupados. Entonces, para llenar esta forma es pues complicado porque te piden el diagnóstico, te piden cuáles son los síntomas, adicionalmente a eso, por qué el médico piensa que la persona no se va a aprender, eso hacen preguntas, o no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de hacerlo. Y los oficiales, para serte sincera, son bien estrictos en esta interpretación. De entonces, a veces realmente la persona la invitan porque la quieren ver. Más que nada es porque la quieren ver. El oficial siempre va a hacer esa cita, a pesar de que de pronto la persona le diga, sí, yo tengo estas condiciones médicas, estoy sordo, estoy ciego, tengo problemas de esto, tengo problemas, como, por ejemplo, me dio un stroke y pues tengo paralizado parte de mi cuerpo y pues una parte del cerebro, todo lo que diga el médico. Pero, y sin embargo, el oficial hace la cita. Entonces, cuando hace la cita, intenta, inclusive me ha pasado que intenta ver cómo la persona reacciona ante las preguntas. Porque realmente quieren, lo que ellos quieren es ver que pues no se le esté indicando una condición exagerada, ¿no? Ujú. Entonces es bien importante que la persona también sepa de que sí la van a llamar a una entrevista. Claro, a menos que la persona pues esté en un estado de salud muy grave, que esté en una cama o algo por el estilo. Pero si la persona se puede movilizar, generalmente la llaman a esa cita y el oficial le va a intentar ver cómo la persona responde. Entonces no se asusten, eso generalmente es lo que pasa, porque ellos son bien estrictos para que no haya de pronto una documentación exagerada con respecto a realmente las condiciones médicas o físicas que tiene la persona. Entonces, eso va a pasar y bueno, no se asusten porque muchos de los clientes, yo se los digo desde el principio, mire, probablemente va a tener una cita, pero bueno, ya ahí yo la voy a preparar para que pueda, pues usted contestar de la mejor manera posible y pues hasta donde usted llegue, ¿no? En cuanto a sus conocimientos. Entonces, esa es la otra información que les quería dar. Bueno, para cerrar, entonces vamos a hablar, porque creo que ya se nos está yendo el tiempo, Adriana, no quiero que me digas ya. Entonces, tenemos excepciones con respecto al examen cívico que está relacionado con el idioma. Es decir, si la persona tiene 50 o 50 años de edad y 20 años de residente permanente o 55 años de edad y 15 años residente permanente, probablemente la persona, si aplica correctamente, puede presentar el examen cívico en su idioma natal y adicionalmente a eso no va a presentar el examen en inglés o el examen, la parte de inglés del examen. Si la persona tiene 65 años, 65 años de edad y 20 años de residente permanente, entonces lo que sucede muy parecido a a las dos excepciones anteriores que expliqué, pero adicionalmente a ello, la persona de 65 años probablemente tenga que aprenderse menos preguntas para este examen de la ciudadanía, el examen, el CIVITEC, el test, examen cívico, como se llama en español, porque se le reduce la cantidad de preguntas que se tiene que aprender. No van a ser 100, van a ser mucho menos. Y adicionalmente a eso, Adriana, también están las otras excepciones que están relacionadas con la parte de discapacidad médica y física, que ya no solamente es aplicar o colocarlo correctamente en la aplicación, en la forma, en el formulario, sino que adicionalmente a eso tiene que estar acompañado por una forma que llena el médico de cabecera o el médico especialista, donde establece que debido a esas condiciones médicas o esa discapacidad, sea mental, física, la persona no está apta para tener o aprender nuevos conocimientos, dentro de los cuales estaría aprenderse las preguntas para poder pasar el examen cívico. Entonces, pues tenemos estas excepciones para que las tomen en cuenta.
es bien importante que se clarifique que no es solo la edad biológica, también está acompañado este requisito con la cantidad de años que la persona tenga como residente permanente en el país. Y por supuesto, todas estas excepciones vienen acompañadas de todos los requisitos que se necesitan para aplicar a la ciudadanía. Es muy ¿Ok? importante lo que dice Marina y ya se nos acabó el tiempo, qué cosa tan horrible, pasa muy rápido. Y es que ahí para volver a reforzar el tema y de todas esas excepciones que hay, por eso hay que ir donde un abogado de inmigración, no la paralegal, no la tramitadora, no la que llena el formulario, no nada. Hay un proceso completo bien específico y dependiendo del caso, porque también es el caso entonces, la abogada pues definitivamente va a estarle ayudando y lo va a preparar a uno para eso. Por lo menos yo no sabía esas excepciones y me acabo de enterar. Para mí esa información es fundamental, es vital y por eso los invito a que todos compartan, 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 compartan esta información para que realmente le llegue a alguien que lo necesita. Abogada, muchísimas, muchísimas gracias. Cuéntanos qué nos vas a hablar el próximo miércoles. Bueno, yo no sé si quieres entonces complementar la parte de la ciudadanía. De pronto hacemos el programa de los requisitos para poder presentar la ciudadanía, tanto de la ciudadanía en forma general como de la ciudadanía especial, que generalmente son 3 años y se da para las personas que están casadas con ciudadanos americanos. Entonces ahí podemos abundar un poquito más porque pues ahorita les mencioné, los monté un Fórmula 1 y les di los requisitos como volando. Entonces de pronto se me ocurre que podemos hablar de los requisitos generales para poder aplicar para la ciudadanía. No de las excepciones, porque esas las hablamos hoy, pero sí de los requisitos generales. ¿Qué te parece, Adriana? Sí, una pregunta, Marina. ¿Qué posibilidad hay o cómo lo quieres manejar de manera de que podamos contestar alguna pregunta, por lo menos yo no, tú, puedas contestar alguna pregunta de que muchas veces salen y no estamos hablando de ese tema, pero que es realmente importante? ¿Cómo podemos abordar eso? Bueno, yo pienso que sí, o sea, si realmente tenemos tiempo, yo estoy abierta a responder las preguntas que nazcan, ¿no? Sí, Y porque y van saliendo con la preguntita, pero no es del tema, pero a lo mejor ese tema lo tocamos o hace mucho tiempo o acabamos de pasar preguntas y respuestas de inmigración, entonces sale alguna pregunta. Entonces no sé si podríamos tomar los últimos 5 minutos de ok, cada entrevista y decir si alguien tiene una pregunta que puede ser del tema o no referente al tema, pero que se puede abordar. ¿Qué te parece? me parece perfecto y adicionalmente a eso también quisiera que de pronto ese tema de la ciudadanía habláramos de hacer otras preguntas y respuestas porque acuérdate que siempre quedamos cortos. Vamos Gracias a cortos Dios. siempre con eso. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo le ponemos al tema de la próxima semana? Requisitos para aplicar para la ciudadanía. Requisitos para aplicar. Esto, acuérdense chicos, que esto es así a quemarropa. Aquí nosotros no preparamos nada. Esto va saliendo así como es realmente. Muchísimas, muchísimas gracias, Marina. Créeme que de verdad estoy muy, muy agradecida por toda esa información, por el tiempo que nos das, por esa manera de explicar con plastilina y entender esto. De verdad, te lo agradezco muchísimo y ya hay personas que se han acercado y me han escrito por el privado diciendo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, porque de verdad es bien, bien importante la información que tú nos puedas dar. Ok. No, muchas gracias a ti, Adriana, que se te ocurrió esta maravillosa idea y ya nos conectamos desde ahí. Bueno, hoy nos íbamos hasta vestir del mismo color. Vamos a ir las dos de amarillo, Dios mío santo. Me dice Adriana, ya me iba a vestir yo de amarillo. Yo, bueno, imagínate, hasta en eso estamos conectados. Pero bueno, no, gracias de verdad de corazón y gracias a los que se conectan y si compartan, compartan. También me consiguen en las redes sociales. El nombre de mi oficina es Castillo Immigration Law Firm, pero mi canal de YouTube, que también coloco estos videos, es si estoy como abogada Marina Castillo Gómez. Entonces, para que se le haga pues más fácil a las personas recordar, sobre todo a nosotros los hispanos, que nos Es, encanta aprendernos los nombres. Entonces, exactamente. ahí estamos, compartan, revisen, denle likes para que nosotros podamos pues sentir
que si estamos haciéndolo bien, que si estamos ayudando a la comunidad, que si estamos logrando el objetivo que nos propusimos hace, ¿qué? ¿2 meses dijiste, 3 Adriana? meses, 3 meses. Ay, qué bueno, es 3 meses, imagínate, mucho mejor todavía. Y Eso es vamos a importante. continuar esta labor. Eso es muy importante. Nos hemos propuesto educar a la comunidad hispana, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestra gente. Entonces, sí, denle like, compartan, comenten, digan qué tema quisiera que les tratara la abogada. Y es bien importante el apoyo de parte de ustedes, tanto en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, o asimismo con un mensaje privado, básicamente. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. No estamos todavía exceptos de la pandemia. Por favor, tapabocas, lavarnos las manos y cuidar a los más vulnerables. Marina, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Adriana. Y sí, vamos a estar acá el próximo miércoles, Dios mediante. Ok. Gracias a todos. Buen día. Bendiciones para todos. Ok. Bye.